Santiago de Chile, 14 de mayo de 1984. La mañana es clara y fría en el barrio de Las Condes, uno de los sectores más exclusivos de la capital chilena. Frente a una residencia bien mantenida, de jardín cuidado y fachada discreta, hay movimiento inusual. Vehículos estacionados en la calle, personas con ropa oscura entrando y saliendo. Los vecinos se asoman con la curiosidad contenida que producen las despedidas. Adentro, un hombre de 73 años acaba de morir de cáncer. Durante décadas, sus vecinos lo conocieron como Walter Ramírez, un inmigrante alemán que había construido un pequeño imperio de conservas de pescado en Chile. Trabajador, discreto, generoso con quienes lo conocían, miembro activo del Club Alemán de Santiago. Un hombre que llegó a este país en 1958, cuando aún era relativamente joven, y que supo integrarse, prosperar y hacerse respetar. Su obituario, publicado días después en un diario local, lo describió exactamente así: un inmigrante que contribuyó al desarrollo económico del país. Sus empleados lamentaron su muerte. Sus socios enviaron coronas. Sus vecinos recordaron su puntualidad y su amabilidad en los asuntos cotidianos. Era, por todos los indicadores visibles, el final de una vida ordinaria. Un hombre que trabajó, construyó algo, envejeció y murió. Excepto que ese hombre no se llamaba Walter Ramírez, se llamaba Walter Rauff, y era uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. Era el oficial de la SS directamente responsable del diseño y despliegue de los Gaswagen, los camiones de gas, los vehículos modificados que entre 1941 y 1943 mataron a más de 100.000 personas en Europa del Este, el norte de África y los territorios soviéticos ocupados. Era el hombre que, cuando los generales de la SS le presentaron el problema de que los fusilamientos masivos estaban generando colapsos psicológicos en los soldados alemanes, respondió con una solución de ingeniería: un vehículo, un motor, un tubo de escape, un compartimento sellado. Era el hombre que industrializó el asesinato con una eficiencia que sus superiores elogiaron en memorandos oficiales que sobrevivieron la guerra y llegaron a los archivos aliados. Y murió en su cama, en Santiago de Chile, sin haber pasado un solo día en prisión por esos crímenes. Para entender cómo eso fue posible, hay que entender quién era Walter Rauff antes de convertirse en un problema de logística para el Tercer Reich. Hay que entender de dónde venía, qué lo formó, y cómo un oficial naval con ambiciones de ascenso terminó en el despacho de la RSHA en Berlín, firmando documentos técnicos que describían, con la frialdad de un manual de ingeniería, la manera más eficiente de matar a seres humanos dentro de un espacio cerrado. La vida de Rauff comienza en 1906 en Köthen, una pequeña ciudad en Anhalt, en el centro de Alemania. Era hijo de una familia de clase media, sin antecedentes militares notables, sin historia de radicalismo político previo. Como muchos jóvenes alemanes de su generación, creció en una república de Weimar convulsa, marcada por la humillación del Tratado de Versalles, la hiperinflación de los años 20 y la ascensión imparable de un movimiento político que prometía restaurar el orgullo nacional a través del orden y la fuerza. Entró a la Marina alemana en 1924 a los 18 años. Era inteligente, disciplinado, con aptitudes claras para la organización y el mando. Ascendió con regularidad. Para 1937 era capitán de corbeta, con una carrera que parecía orientada hacia un futuro sólido dentro de las Fuerzas Armadas del Reich en expansión. Pero algo interrumpió esa trayectoria. En 1937, Rauff se divorció. En la Alemania nazi, el divorcio no era un asunto exclusivamente personal, sino uno que podía afectar la carrera de un oficial. Las circunstancias exactas del divorcio y sus consecuencias para su posición naval son materia de debate entre historiadores, pero lo documentado es que, en 1938, Rauff fue transferido fuera de la Marina y comenzó a construir su carrera dentro de las SS, la organización paramilitar de élite que Heinrich Himmler había convertido en el brazo armado más temido del régimen. Este fue el giro que lo llevó paso a paso, de oficial naval a arquitecto,
de una de las innovaciones más macabras del genocidio nazi. Y esa historia, la historia de cómo ese giro ocurrió y qué lo hizo posible, es lo que vamos a reconstruir en los próximos tópicos, con la minuciosidad que el tema exige y el respeto que sus víctimas merecen. Porque las más de 100.000 personas que murieron en los camiones de Rauf no son un número abstracto. Eran familias, eran comunidades enteras de judíos soviéticos, civiles bielorrusos, prisioneros de guerra, personas arrestadas enredadas que nunca entendieron por qué. Eran padres que esa mañana habían desayunado con sus hijos. Eran niños que hacía días habían estado jugando en la calle, y el hombre que diseñó el sistema que los mató pasó sus últimas décadas mirando el Pacífico desde las costas de Chile, disfrutando de una impunidad que el mundo eligió, durante demasiado tiempo, no interrumpir. Esta es su historia, y la historia de cómo eso fue posible. Si esta historia te parece importante para entender los alcances reales de la justicia y la memoria histórica, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada nuevo episodio reconstruye una historia que el mundo no puede permitirse olvidar. Para comprender lo que Walter Rauf hizo, primero hay que entender lo que quería. No era un fanático ideológico, en el sentido que el imaginario popular asocia con los criminales nazis. No era un antisemita obsesivo que había pasado su adolescencia leyendo panfletos de odio. No era un hombre marcado por traumas de infancia reconocibles, ni por una psicología abiertamente perturbada. Era, en los registros disponibles, algo más común y en muchos sentidos más perturbador. Era un hombre ambicioso que encontró en el sistema nazi el vehículo perfecto para sus aspiraciones de ascenso. Cuando se unió a las SS en 1938, tras su salida de la Marina, lo hizo dentro de un contexto que merece ser entendido con precisión. Las SS de finales de los años 30 no eran simplemente una organización de milicias ideológicas. Eran, bajo la dirección de Himmler, una estructura de poder en expansión acelerada, con sus propias instituciones, sus propios servicios de inteligencia, sus propias redes económicas y su propio sistema judicial interno. Para un oficial con habilidades administrativas y deseos de avanzar, transferirse a las SS en 1938 era una decisión de carrera, no exclusivamente una declaración de fe. Rauf fue asignado al Sicherheitsdienst, LSD, el servicio de inteligencia de las SS. Allí encontró su lugar. Era organizado, eficiente, capaz de gestionar proyectos complejos con múltiples variables. Sus superiores lo notaron. Los ascensos llegaron con regularidad. Para 1939, cuando Alemania invadió Polonia y el Reich comenzó a administrar millones de personas en los territorios ocupados, el SD y la RSHA, la Oficina Central de Seguridad del Reich que Reinhard Heydrich dirigía, se convirtieron en el cerebro burocrático del aparato de terror. Y Rauf, dentro de esa estructura, fue ascendiendo hacia posiciones de mayor responsabilidad. Es importante detenerse aquí un momento para entender la arquitectura moral de esta transformación. Rauf no entró un día al trabajo y recibió una orden que decía: diseña un sistema para matar personas en vehículos cerrados. El camino hacia ese punto fue gradual y en cada paso había una decisión, una firma, una reunión en la que se podría haber dicho no. Primero fue la administración de prisioneros polacos, luego la supervisión de operaciones de inteligencia en los territorios ocupados, luego la coordinación con los Einsatzgruppen, los grupos móviles de exterminio que seguían al ejército alemán en su avance hacia el este y ejecutaban a civiles judíos en números que los propios registros nazis documentaron con una frialdad burocrática que todavía resulta difícil de procesar. Y fue precisamente de los Einsatzgruppen de donde llegó el problema que Rauf fue convocado a resolver. En el verano y otoño de 1941, los Einsatzgruppen estaban llevando a cabo masacres masivas en la Unión Soviética ocupada. Babi Yar, donde 33.771 judíos de Kiev fueron fusilados en 2 días en septiembre de 1941, es el más conocido de estos episodios. Pero había decenas más, semana tras semana, en Letonia, Lituania, Bielorrusia,
Ucrania. Los informes que llegaban a Berlín incluían, junto a las cifras de muertos, observaciones sobre el estado psicológico de los soldados que ejecutaban los fusilamientos. Algunos sufrían colapsos nerviosos, otros se volvían erráticos, bebían en exceso, no dormían. Había en la terminología burocrática de los memorandos un problema de eficiencia y sustentabilidad en el método. Himmler mismo había visitado una ejecución masiva y había quedado visiblemente afectado por lo que presenció, no por compasión hacia las víctimas, sino por preocupación por el estado mental de los ejecutores. En ese contexto, se buscaron alternativas que pudieran lograr el mismo resultado con menor impacto psicológico sobre el personal alemán. Rauf no inventó el concepto del gas como método de asesinato masivo. El programa T4, el plan de eutanasia que ya había matado a decenas de miles de personas con discapacidades en Alemania, había utilizado cámaras de gas estacionarias desde 1939. Lo que Rauf desarrolló fue una versión móvil, un sistema que pudiera desplazarse con las unidades móviles de exterminio y no requiriera la construcción de instalaciones fijas. Los archivos alemanes capturados por los aliados contienen los memorandos técnicos que documentan este proceso. Son documentos escritos en el lenguaje seco y funcional de la burocracia. Discuten problemas de filtración, de distribución del gas, de dimensiones del compartimento, de tiempo de exposición necesario para garantizar la muerte de los ocupantes. Son documentos de ingeniería y llevan la firma de Rauf. Esta es la parte de la historia que los años de impunidad en Chile tendían a oscurecer. Rauf no fue un funcionario periférico que firmó papeles sin entender sus consecuencias. Fue el responsable técnico directo de un sistema de asesinato masivo, y los documentos que lo prueban sobrevivieron intactos en los archivos aliados. ¿Cómo es posible que un hombre con ese nivel de responsabilidad documentada terminara en Santiago de Chile sin haber enfrentado un tribunal? La respuesta a esa pregunta requiere entender las décadas que siguieron a 1945. Y esa historia comienza con la caída del Reich y la primera gran fuga. ¿Cómo crees que la ambición personal puede llevar a un individuo a convertirse en arquitecto de atrocidades? Comparte tu reflexión en los comentarios. Existe un documento que durante décadas fue uno de los más citados en los juicios por crímenes de guerra contra funcionarios nazis. Es un memorando técnico fechado en junio de 1942, enviado desde la oficina de Rauf a los responsables de los Einsatzgruppen en el Frente del Este. El memorando es, en términos formales, un informe de mejoras de producto. Discute modificaciones que deben realizarse en los camiones para mejorar su rendimiento. Habla del tubo de escape, del sellado del compartimento, de la iluminación interior, de la inclinación del piso para facilitar la limpieza posterior. En ningún momento el documento menciona que los sujetos del proceso son seres humanos. Usa la palabra Ladegut, carga. Los judíos, los prisioneros, los civiles que eran introducidos en el compartimento sellado son referidos como carga a ser procesada. Este lenguaje no era accidental, era una tecnología psicológica deliberada. Si lograbas transformar el vocabulario con el que describías tus acciones, podías, en cierta medida, transformar la realidad moral de esas acciones, al menos para ti mismo. Pero entendamos concretamente cómo funcionaban estos camiones, porque la historia no puede quedarse solo en los documentos. Debe llegar a lo que esos documentos representaban en la práctica. Los Gaswagen eran vehículos, principalmente camiones Opel Blitz y Daimler-Benz, modificados con un compartimento sellado herméticamente en la parte trasera. El sistema básico era simple. Un tubo conectaba el caño de escape del motor al interior del compartimento. Cuando el motor arrancaba, el monóxido de carbono generado por la combustión era introducido directamente dentro del espacio donde estaban las víctimas. Las personas eran cargadas en el camión, generalmente sin saber exactamente lo que iba a ocurrir, aunque en muchos casos los testimonios de sobrevivientes y testigos indican que el terror y la desesperación eran inmediatos. Las puertas se cerraban,
El motor arrancaba. El proceso de muerte tardaba entre 15 y 30 minutos. El camión conducía hacia un punto predeterminado fuera del área poblada, usualmente un bosque, donde los cuerpos eran descargados y enterrados en fosas comunes. El propósito del sistema era, en la lógica de sus creadores, exactamente lo que los memorandos describían: separar al ejecutor de la víctima. El conductor no veía las caras. Los soldados que cargaban el camión podían decirse a sí mismos que estaban haciendo un trabajo de transporte. La muerte ocurría en un espacio cerrado, invisible, sin el ruido perturbador de los disparos ni la imagen directa de los cuerpos cayendo. Era el asesinato como proceso industrial. Rauff no lo inventó de la nada. Construyó sobre experimentos previos que habían utilizado el mismo principio de manera más rudimentaria. Pero fue él quien sistematizó el proceso, quien coordinó la producción en escala, quien supervisó la distribución de los vehículos a las unidades que los necesitaban. Los camiones operaron principalmente en 3 regiones. En los territorios soviéticos ocupados, donde los Einsatzgruppen los utilizaron para continuar el exterminio de comunidades judías, en las zonas donde los fusilamientos masivos se habían vuelto logísticamente complicados o habían generado tensión con la población local. En el campo de Chełmno, en Polonia, donde los camiones de gas fueron el método de exterminio principal desde diciembre de 1941, antes de que las cámaras de gas fijas de Auschwitz y Treblinka estuvieran operativas. Y en el norte de África, donde Rauff mismo fue destacado como jefe de la SD en el marco del Afrika Korps de Rommel, con instrucciones de preparar la infraestructura para el exterminio de las comunidades judías de Egipto y Palestina en caso de que el avance alemán tuviera éxito. Este último punto es especialmente relevante para entender la escala de la responsabilidad de Rauff. No fue solo el técnico que diseñó el sistema desde un escritorio en Berlín. También fue el funcionario que viajó al teatro de operaciones para supervisar su implementación. Fue capturado brevemente por los aliados en Italia al final de la guerra y llevado a un campo de prisioneros. Fue allí donde, a diferencia de lo que ocurriría con muchos otros criminales de guerra, su identidad y su rol específico fueron conocidos relativamente pronto. Y aún así, escapó. La historia de cómo Rauff fue identificado, cómo estuvo bajo custodia aliada, y cómo logró fugarse en 1946 para comenzar su larga vida de impunidad, es la siguiente parte de este recorrido. Y en ella están los ingredientes que explican no solo su caso, sino el de cientos de criminales de guerra que encontraron, en el caos del mundo de posguerra, los corredores perfectos hacia una nueva vida. La maquinaria del exterminio requirió ingeniería, planificación y ejecución. ¿Cómo crees que la burocracia facilita la deshumanización? Debatamos en los comentarios. Mayo de 1945. Italia. Las tropas aliadas avanzan por la península con una velocidad que hace imposible para muchos oficiales de las SS organizar una retirada ordenada. El Reich se ha derrumbado. Hitler lleva días muerto. Himmler ha sido capturado. La red de mando que sostenía el aparato de terror se ha fragmentado en cuestión de semanas. Walter Rauff se encuentra en el norte de Italia, donde había sido destacado como comandante de la SD para la región desde 1943. Cuando las tropas aliadas llegan, es capturado y llevado a un campo de prisioneros de guerra en la zona de Rimini. Los aliados lo registran, lo interrogan, toman nota de su nombre y rango. Y entonces, en 1946, Rauff simplemente se va. Los detalles exactos de su fuga permanecen parcialmente en la sombra, pero el patrón general está documentado. Como muchos oficiales de las SS en Italia en ese período, Rauff pudo haberse beneficiado de la extraordinaria permeabilidad del sistema de prisioneros aliado en los primeros meses de posguerra. Cuando los campos estaban sobrepoblados, la documentación era caótica y la verificación de identidades era fragmentaria. Los archivos no están todos desclasificados, y lo que sabemos con certeza es el resultado. Rauff salió del campo y no fue recapturado. Lo que sí está documentado es a dónde fue después y cómo llegó allí. Porque la historia de Rauff después de 1946 es también la historia de las Ratlines,
las redes de escape que facilitaron la fuga de miles de criminales nazis hacia Latinoamérica y Oriente Medio en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Las Ratlines no eran una organización única con estructura centralizada. Eran un ecosistema de redes parcialmente superpuestas que compartían el objetivo de sacar a exoficiales nazis de Europa antes de que pudieran ser juzgados. Operaban a través de varios canales. Redes de ex-SS organizadas bajo nombres como Odessa, estructuras eclesiásticas que incluían a sacerdotes católicos en Italia y Austria que creían estar salvando a anticomunistas de la persecución aliada, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya burocracia de documentos para refugiados fue explotada sistemáticamente para obtener pasaportes con identidades falsas, y gobiernos de destino en Latinoamérica y Oriente Medio que tenían sus propios motivos para recibir a los fugitivos sin hacer demasiadas preguntas. En el centro de la red italiana estaba el obispo Alois Hudal, un sacerdote austriaco con ideología pro-nazi que dirigía el Pontificio Instituto Teutónico en Roma y utilizó sus contactos vaticanos para facilitar documentos y tránsito a decenas de exoficiales. No está documentado con precisión si Rauf utilizó la red de Hudal específicamente, pero sí está documentado que pasó un periodo en Roma entre su fuga y su llegada a Siria, y que en ese periodo obtuvo los documentos que le permitieron continuar. Rauf llegó a Siria alrededor de 1948. La elección no era casual. Siria en ese periodo tenía una política de inmigración relativamente abierta hacia europeos, una comunidad alemana establecida y un gobierno que en aquel momento tenía sus propias tensiones con Israel, lo que lo hacía poco propenso a cooperar con investigaciones sobre criminales de guerra nazis. Rauf vivió en Damasco durante aproximadamente una década, moviéndose con suficiente discreción para no atraer atención internacional significativa. En 1958 tomó la decisión que definiría el resto de su vida: emigrar a Chile. La elección de Chile tampoco fue arbitraria. El país tenía una de las comunidades de origen alemán más antiguas y establecidas de América del Sur, concentrada principalmente en las regiones del sur. Tenía una tradición de recibir inmigrantes europeos con pocas preguntas sobre su pasado. Y tenía una estabilidad relativa que lo hacía atractivo para alguien que quería no solo esconderse, sino construir algo permanente. Con contactos en la comunidad alemana chilena y capital acumulado durante sus años en Siria, Rauf fundó una empresa de conservas de pescado que prosperó con relativa rapidez. Adoptó el nombre de Walter Ramírez, no como una identidad completamente nueva, sino más bien como una hispanización discreta de su apellido real que le permitía existir en los registros sin levantar sospechas inmediatas. No intentó borrar completamente su identidad. Usaba su fecha de nacimiento real, su profesión declarada como empresario, y mantenía contactos abiertos con la comunidad alemana de Santiago. Era, en ese sentido, diferente a otros nazis en fuga. No vivía como Mengele, en paranoia constante, cambiando de identidad y de dirección. Vivía con notable confianza, como alguien que había calculado correctamente que el mundo no iba a venir a buscarlo. ¿Sabías que las Ratlines involucraron complicidades religiosas, diplomáticas y gubernamentales? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones que facilitaron estas fugas? Comparte tu opinión. Santiago, Chile. Década de 1960. Walter Ramírez tiene poco más de 50 años. Su empresa de conservas de pescado funciona bien. Tiene empleados que le son leales, socios que lo respetan, una posición consolidada dentro de la comunidad empresarial alemana de la capital. Los domingos asiste a los eventos del Club Alemán. Habla con nostalgia de Alemania, como lo hacen todos los inmigrantes, pero sin detalles específicos sobre lo que hizo durante la guerra. Es una omisión que nadie nota, porque casi todos los alemanes de su generación tienen una historia de la guerra que prefieren no contar en detalle. Tiene exactamente la vida que Mengele nunca pudo tener. No la vida del fugitivo, sino la del inmigrante exitoso. No la paranoia, sino la normalidad calculada. No el anonimato total,
sino la visibilidad controlada. Conocido lo suficiente para no parecer sospechoso, discreto lo suficiente para no atraer preguntas incómodas. Y sin embargo, el mundo sabía quién era. No el mundo de sus vecinos chilenos, no el mundo de sus socios comerciales, no el mundo de los periodistas locales que escribían sobre el tejido empresarial de Santiago, pero el mundo de los cazadores de nazis, el mundo de los sobrevivientes del Holocausto y sus organizaciones, el mundo de los servicios de inteligencia israelíes. Ese mundo sabía exactamente dónde estaba Walter Rauff desde finales de los años 50. El caso de Rauff en Chile durante los años 60 es uno de los episodios más reveladores de los límites del sistema internacional de justicia de posguerra, porque pone en evidencia que la captura de criminales de guerra no dependía principalmente de la capacidad de encontrarlos, dependía de la voluntad política de hacer algo una vez encontrados. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, había experimentado su mayor éxito en la caza de nazis con la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. La operación fue un hito. Un equipo de agentes israelíes identificó, vigiló y extrajo clandestinamente a uno de los principales arquitectos del Holocausto. Lo trasladó a Israel y lo sometió a un juicio que se transmitió al mundo entero. Eichmann fue ejecutado en 1962. El éxito de la operación Eichmann generó una energía nueva en los esfuerzos de caza de nazis. Y Rauff estaba en la lista. En 1962, el Mossad localizó formalmente a Rauff en Santiago y evaluó la posibilidad de una operación de captura similar a la de Eichmann. Pero había diferencias cruciales. La operación en Buenos Aires había sido exitosa en parte porque el gobierno argentino, aunque indignado después, no había podido prevenir el secuestro. Chile era un contexto diferente. El gobierno chileno de la época estaba informado de la presencia de Rauff, y cuando Israel solicitó formalmente su extradición, la respuesta fue negativa. La Corte Suprema de Chile estudió el caso y determinó en 1963 que el crimen había prescrito bajo la legislación chilena vigente. Era una interpretación legal que muchos juristas cuestionaron entonces y cuestiones ahora, pero que fue la respuesta oficial del Estado chileno a la demanda de extradición. Rauff permaneció en Chile, y con esa decisión, el Estado chileno envió un mensaje, probablemente sin intención de hacerlo de manera tan explícita, sobre el valor que asignaba a la justicia por los crímenes del Holocausto en comparación con la estabilidad de sus relaciones con la comunidad inmigrante alemana, y con los países que respaldaban su permanencia. Lo que ocurrió después, durante la dictadura de Pinochet, a partir de 1973, agrega una capa adicional a la historia de Rauff en Chile, que durante años fue materia de investigación periodística y académica. Los documentos desclasificados de distintos países y los testimonios recogidos por investigadores indican que Rauff tuvo algún tipo de vínculo con la DINA, la policía secreta del régimen de Pinochet. La naturaleza exacta de ese vínculo, si fue de asesoría directa, de contacto informal o de intercambio de conocimientos específicos, es materia que permanece parcialmente en disputa entre los historiadores por la fragmentación de los archivos disponibles. Lo que no está en disputa es que un hombre con la trayectoria técnica de Rauff, con su experiencia en la organización de sistemas de represión y exterminio, y con sus décadas de contactos dentro de redes de ex-SS latinoamericanas, representaba un recurso potencial para cualquier aparato de seguridad que operara fuera de los límites del derecho internacional. Y Rauff vivió en ese contexto con la misma tranquilidad con que había vivido en los 10 años previos. Siguió con su empresa, siguió con sus rutinas sociales, envejeció en Santiago. ¿Cómo evalúas la responsabilidad de un Estado que niega extraditar a un criminal de guerra documentado? ¿Es una decisión legal o una complicidad moral? Para entender por qué Walter Rauff murió libre, hay que entender el contexto político en que se desarrolló cada intento de llevarlo ante la justicia. Porque esos intentos existieron. Varios. Y su fracaso sistemático no fue accidental. Fue el resultado de fuerzas concretas
que operaban en la escena internacional de la segunda mitad del siglo XX. El primer gran intento fue el de 1962, que ya mencionamos, la solicitud formal de extradición presentada por Israel al gobierno chileno después de la captura de Eichmann. El gobierno chileno la rechazó, invocando la prescripción del crimen bajo legislación nacional. Pero detrás de esa decisión legal había consideraciones políticas que los archivos diplomáticos de la época documentan con suficiente claridad. Chile, en 1962, era un país con una comunidad de origen alemán numéricamente significativa y políticamente activa, concentrada en las regiones del sur, pero con presencia e influencia extendida a nivel nacional. La comunidad alemana chilena había ayudado a varios exnazis a establecerse en el país durante los años 50 y tenía interés directo en que esas personas no fueran extradidas. El peso político de esa comunidad dentro del espectro conservador chileno no era irrelevante. Pero había algo más. El mundo de 1962 estaba en plena Guerra Fría. El conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética estructuraba casi todas las decisiones de política exterior de los países latinoamericanos. En ese contexto, presionar a Chile para que extraditara a un inmigrante alemán por crímenes cometidos 20 años atrás no era una prioridad para Washington. Y Chile tenía motivos para calcular que complacer a Israel en este asunto específico generaba costos políticos internos que no compensaban los beneficios diplomáticos. El Mossad evaluó la posibilidad de una operación no autorizada similar a la de Eichmann, pero la decisión fue no proceder. Las razones exactas de esa decisión no están completamente desclasificadas, pero los análisis históricos disponibles sugieren que la combinación de un entorno político más hostil, un sujeto que vivía de manera más integrada y visible que Eichmann, y las lecciones aprendidas sobre las complicaciones diplomáticas post-Buenos Aires, hacían que la relación costo-beneficio fuera desfavorable. Rauf, por su parte, respondió al episodio con una sangre fría que sus propias palabras documentan. En una de las pocas entrevistas que concedió a periodistas en los años 70, reconoció saber que había sido buscado y describió el período con una ecuanimidad que resulta más perturbadora que cualquier fanfarronería. No negó su pasado, no construyó una historia alternativa sobre lo que había hecho durante la guerra. Simplemente consideraba, en términos que dejaban clara su posición, que había servido a su país en tiempos de guerra y que lo que había ocurrido era historia que debía dejarse atrás. Es un patrón que se repite en los registros de otros criminales de guerra que vivieron largas vidas libres. No la negación de los hechos, sino la negación de su carácter criminal. La convicción de que el problema no era lo que habían hecho, sino la perspectiva desde la que otros lo juzgaban. El segundo intento significativo ocurrió en Alemania Occidental a finales de los años 60 y principios de los 70. La Fiscalía Alemana Occidental, que desde los juicios de Frankfurt de 1963-65 había comenzado a tomar más en serio la persecución de criminales de guerra, emitió una orden de arresto internacional contra Rauf. Solicitó formalmente a Chile su extradición en más de una ocasión. Cada vez, la respuesta chilena fue negativa. Las razones variaron según el momento político. En algunos casos se invocó nuevamente la prescripción. En otros, complicaciones procedimentales sobre los tratados de extradición aplicables. Y después de 1973, con el golpe de Pinochet, la dirección que tomó la relación de Rauf con el aparato del Estado chileno hace especialmente irónica cualquier expectativa de que ese mismo Estado fuera a cooperar con demandas internacionales de extradición para juzgarlo. Simon Wiesenthal, el cazador de nazis más conocido del mundo, y el hombre directamente responsable de la captura de Eichmann a través de su trabajo de documentación, siguió el caso de Rauf durante décadas. En sus memorias y declaraciones públicas, Rauf aparece como uno de los casos que más le preocupó precisamente por la visibilidad de su impunidad. Era un hombre conocido, con domicilio estable, con nombre prácticamente público y, sin embargo, intocable. Esta condición de intocabilidad
no era una anomalía del sistema. Era el sistema funcionando exactamente como las fuerzas políticas dominantes de la época querían que funcionara. Y entender eso es fundamental para no reducir la historia de Rauf a la historia de un criminal que tuvo suerte. ¿Qué papel crees que jugó la Guerra Fría en la protección de criminales de guerra nazis? ¿La geopolítica puede justificar la impunidad? Comparte tu análisis. ¿Existe un riesgo real en cualquier historia centrada en la figura del perpetrador? Que las víctimas queden reducidas a estadísticas, a cifras en un memorando técnico, exactamente como el propio Rauf las describió en sus documentos. Más de 100.000 personas. El número es tan grande que puede volverse abstracto, y esa abstracción es, en cierto modo, la victoria póstuma de la lógica que Rauf representaba. Los historiadores del Holocausto han trabajado durante décadas precisamente contra esa abstracción, reconstruyendo los nombres, las historias y los contextos de las personas que fueron asesinadas en los Gaswagen y en las operaciones de los Einsatzgruppen con los que operaron. Esa reconstrucción es incompleta y probablemente siempre lo será, porque parte de la estrategia de exterminio fue precisamente la destrucción de los registros que pudieran individualizarlas. Pero lo que existe es suficiente para entender lo que los números representan. El campo de Chełmno, en Polonia, fue el primero en utilizar los camiones de gas como método de exterminio sistemático. Comenzó a operar en diciembre de 1941. Sus víctimas eran principalmente judíos del gueto de Łódź y de las comunidades judías de las provincias circundantes, el territorio que los nazis habían bautizado como Reichsgau Wartheland después de la invasión de Polonia. El gueto de Łódź había sido establecido en 1940. En él vivían encerradas más de 200.000 personas en condiciones de hacinamiento, hambre y enfermedad progresiva. Cuando comenzaron las deportaciones a Chełmno en diciembre de 1941, los deportados recibían notificaciones que hablaban de traslados a campos de trabajo en el este. Muchos sabían o sospechaban que algo peor los esperaba, pero la incertidumbre, el agotamiento y la ausencia de alternativas hacían que la resistencia activa fuera extremadamente difícil de organizar. Los testimonios de los muy pocos sobrevivientes de Chełmno, apenas un puñado de personas que escaparon o sobrevivieron por circunstancias excepcionales, describen el proceso con una claridad que los documentos técnicos de Rauf nunca podrían contener. Describe la llegada de los camiones al patio de la mansión que servía como punto de carga, las instrucciones dadas a las víctimas de que dejaran sus pertenencias ordenadas y que se prepararan para ducharse. El momento en que las puertas del compartimento trasero se cerraban. Los sonidos que venían de adentro mientras el camión arrancaba. Estos testimonios fueron recogidos en los juicios de Nuremberg, en el proceso de Eichmann en Jerusalén y en los juicios alemanes de las décadas siguientes. Están archivados en el Memorial del Holocausto de Yad Vashem en Israel, en el Archivo Federal Alemán, en el Museo del Holocausto de Washington. Son registros públicos. No son especulación. En los territorios soviéticos ocupados, donde los camiones de gas operaron como complemento a los fusilamientos masivos de los Einsatzgruppen, las víctimas eran comunidades enteras, ciudades pequeñas y medianas con poblaciones judías de siglos de antigüedad. Comunidades que habían sobrevivido siglos de persecución en el imperio zarista y que pensaban que la ocupación alemana sería otra más de las adversidades históricas que terminarían pasando. No pasaron. Los nombres de estas comunidades aparecen en las placas de los memorials, en los libros de Yahrzeit que las comunidades diaspóricas mantuvieron durante décadas como registros de los muertos, en las investigaciones genealógicas que los descendientes de sobrevivientes realizan hoy con la esperanza de reconstruir árboles familiares borrados por el genocidio. Hay una dimensión adicional en la historia de las víctimas de Rauf que merece atención específica. Las comunidades judías del norte de África que estuvieron a punto de ser exterminadas durante la campaña del Afrika Korps. Cuando Rauf fue destacado en Túnez en 1942-1943 como jefe de la SD para el Teatro de Operaciones del Norte de África,
Llevó consigo los protocolos y la experiencia que había desarrollado en Europa del Este. Los archivos históricos y los testimonios de sobrevivientes de la comunidad judía tunecina documentan que durante la ocupación alemana de Túnez, que duró de noviembre de 1942 a mayo de 1943, los judíos tunecinos fueron sometidos a trabajo forzado, confiscación de propiedades y deportaciones. Varios centenares murieron durante este periodo, lo que los documentos también indican, aunque con el nivel de fragmentación que caracteriza a los archivos de una campaña militar que terminó en derrota alemana, es que Rauf había comenzado preparativos para una operación de exterminio más sistemática que no llegó a ejecutarse, porque el avance aliado forzó la retirada alemana antes de que los planes pudieran implementarse. Las comunidades judías de Egipto y Palestina, que habrían sido las siguientes en la lista si el Afrika Korps hubiera llegado a esos territorios, deben su supervivencia en parte a la derrota de Rommel en el Alamein en octubre de 1942. Una derrota militar cambió el curso de lo que podría haber sido una extensión del Holocausto al mundo árabe. Rauf estuvo en el centro de esa planificación, y en Chile, décadas después, fundó una empresa de conservas de pescado. ¿Cómo podemos honrar la memoria de las víctimas sin reducirlas a estadísticas? ¿Qué significa mantener viva esta memoria hoy? Cuéntanos. Existe una pregunta que los historiadores del período de posguerra han explorado con distintos grados de satisfacción. ¿Hubo algún momento en que la historia de Walter Rauf podría haber tomado un camino diferente? ¿Hubo una oportunidad de justicia que se dejó pasar? La respuesta es sí, varias veces. Y entender cada una de esas oportunidades perdidas es entender cómo funciona la impunidad como fenómeno sistémico. La primera oportunidad fue en los juicios de Nuremberg. Los juicios principales de 1945-1946 y los 12 procesos subsiguientes juzgaron a los líderes más visibles del régimen nazi: ministros, generales, industriales, médicos. Rauf no estaba entre los acusados, en parte porque en ese momento ya estaba fuera de la custodia aliada después de su fuga, en parte porque dentro de la jerarquía del Tercer Reich, Rauf era un funcionario de nivel medio cuya responsabilidad específica requería un conocimiento técnico más detallado que el que los fiscales aliados tenían en 1945-46. Pero los documentos que probaban su responsabilidad directa, incluyendo los memorandos técnicos con su firma, estaban en los archivos capturados, estaban disponibles. Y si hubiera sido detenido, la evidencia para juzgarlo existía desde el primer día. La segunda oportunidad fue en la solicitud de extradición a Chile de 1962. Ya discutimos los motivos por los que falló, pero vale agregar que la respuesta chilena generó una crisis diplomática silenciosa con Israel que nunca se resolvió de manera satisfactoria. Los archivos diplomáticos israelíes de ese periodo, parcialmente desclasificados, muestran una frustración profunda con la posición chilena y con la incapacidad de las instituciones internacionales para crear mecanismos vinculantes de extradición de criminales de guerra. La tercera oportunidad fue en la Alemania Occidental de los años 60 y 70. La Fiscalía Alemana Occidental había demostrado que era capaz de juzgar criminales de guerra. Los juicios de Frankfurt contra funcionarios de Auschwitz en 1963-65 fueron un hito histórico. La documentación sobre Rauf era sólida. Las órdenes de arresto internacionales fueron emitidas, pero sin cooperación chilena eran papel sin valor práctico. Hay algo particularmente irónico en que fue el propio Estado alemán el que finalmente puso fin a las posibilidades de juzgar a Rauf. En 1979, la Fiscalía Alemana Occidental cerró el caso contra Rauf, citando la prescripción de los delitos bajo la legislación alemana vigente en el momento de los crímenes. Esta decisión fue polémica y fue criticada por historiadores y organizaciones de víctimas, pero tuvo consecuencias prácticas definitivas. Sin una causa penal activa en Alemania, la base legal para solicitudes de extradición internacionales se debilitó aún más. Para 1979, Rauf tenía 73 años. Vivía tranquilamente en Santiago.
y el sistema legal que debía haberlo juzgado había formalmente cerrado su caso. Los años posteriores, hasta su muerte en 1984, transcurrieron en esa impunidad formalizada. Investigadores y periodistas continuaron intentando documentar sus conexiones con la DINA de Pinochet, con creciente evidencia circunstancial, pero sin los documentos definitivos que harían irrefutable la conexión. Las organizaciones de sobrevivientes continuaron señalando su caso como ejemplo de fracaso sistémico, y Rauf continuó con su vida con la serenidad de alguien que había calculado correctamente los límites de la justicia internacional. La historia post-Rauf agrega una dimensión adicional. En las décadas siguientes a su muerte, el sistema internacional de justicia por crímenes de guerra evolucionó significativamente. La creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en 1993, el Tribunal para Ruanda en 1994 y finalmente la Corte Penal Internacional Permanente en 1998 representaron intentos de construir una arquitectura institucional que evitara que casos como el de Rauf se repitieran. Si esas instituciones hubieran existido en 1945, con la autoridad y los mecanismos de enforcement que se desarrollaron décadas después, la historia de Rauf habría sido diferente. No hay garantía de que hubiera sido capturado y juzgado, pero las herramientas institucionales para hacer esa posibilidad real habrían existido. No existían, y esa ausencia no fue accidente. Fue el resultado de que las potencias que diseñaron el orden de posguerra priorizaron otros objetivos. ¿Crees que la creación de tribunales internacionales permanentes ha cambiado realmente la ecuación de impunidad para los crímenes de guerra? ¿O siguen existiendo los mismos obstáculos? Para entender cómo Walter Rauf pudo vivir 26 años en Chile con relativa normalidad, hay que entender el contexto social que lo hizo posible. Y ese contexto tiene nombre: la comunidad alemana chilena, sus estructuras, sus lealtades y el pacto implícito de silencio que operó durante décadas. La inmigración alemana a Chile tiene una historia que comienza en la primera mitad del siglo XIX, décadas antes del nazismo y del Tercer Reich. Los primeros colonos alemanes llegaron en los años 1840 a las regiones del sur de Chile, principalmente Valdivia, Osorno y Puerto Montt, como parte de un proyecto de colonización promovido por el gobierno chileno. Eran artesanos, agricultores, comerciantes, profesionales, que construyeron comunidades que mantuvieron durante generaciones una identidad cultural fuertemente marcada por sus orígenes, con escuelas en alemán, instituciones comunitarias, clubes sociales, iglesias. Para los años 40 y 50 del siglo XX, esta comunidad era una presencia establecida y reconocida en la sociedad chilena, con influencia económica en sectores industriales, comerciales y agrícolas. No era una comunidad monolítica ideológicamente, había en ella personas con posiciones políticas diversas, incluyendo opositores al nazismo, pero tenía también sectores con simpatías fascistas que habían encontrado en el nazismo una versión radicalizada de ciertos valores de orden, jerarquía y orgullo étnico, que resonaban con aspectos de su identidad comunitaria. Cuando comenzaron a llegar a Chile exoficiales nazis en los años 40 y 50, encontraron en esa comunidad una red de contactos, una infraestructura social y económica, y una disposición general a no hacer preguntas inconvenientes. No todos los miembros de la comunidad alemana chilena sabían exactamente quiénes eran estos nuevos llegados o cuál había sido su rol específico durante la guerra. Pero la cultura del silencio, el consenso implícito de que el pasado era el pasado y que los recién llegados merecían una oportunidad de comenzar de nuevo, creó las condiciones perfectas para que personas como Rauf se instalaran con mínima fricción. El caso más extremo de esta dinámica en Chile no es el de Rauf, sino el de Colonia Dignidad, el enclave fundado por Paul Schaefer, un pedófilo y exmiembro de organizaciones juveniles nazis alemanas que en 1961 estableció una comunidad cerrada en el sur de Chile. Colonia Dignidad es un caso aparte en todos los sentidos, pero ilustra hasta qué punto Chile se convirtió en un espacio donde individuos con pasados
que habrían sido incompatibles con la vida pública en Alemania, podían operar con notable libertad. Rauff no vivía en un enclave cerrado. Vivía en Santiago, integrado en la vida social y comercial de la capital. Pero el principio era el mismo. Una comunidad que por razones de lealtad étnica, de interés económico y de incomodidad con un pasado que también implicaba a muchas familias, prefería no investigar demasiado a quienes llegaban con las credenciales correctas. Lo que hace la historia de Rauff especialmente significativa en este contexto es que su caso no era un secreto dentro de la comunidad alemana chilena. Los sectores con contactos internacionales, los que leían la prensa alemana y mantenían correspondencia con Europa, sabían quién era Walter Ramírez y eligieron, en su gran mayoría, el silencio. Ese silencio tuvo cómplices también fuera de la comunidad alemana. Los funcionarios chilenos que procesaron la solicitud de extradición de 1962 y la rechazaron. Los jueces que validaron la decisión invocando la prescripción. Los sucesivos gobiernos chilenos que, ante renovadas presiones internacionales, continuaron respondiendo con una combinación de procedimentalismo legal y falta de voluntad política. La dictadura de Pinochet añadió una capa adicional de complicidad. En un régimen que utilizaba la tortura y la desaparición como instrumentos de control político, la presencia de un exoficial de las SS con experiencia en sistemas de represión masiva no era un problema, era potencialmente un recurso. Los archivos de la DINA, desclasificados después del retorno de la democracia en Chile, muestran que la agencia mantuvo contactos con redes de exnazis latinoamericanos durante los años 70. Los documentos sobre la naturaleza específica de los contactos de Rauff con la DINA permanecen incompletos, pero el contexto hace inverosímil la idea de que un hombre con su trayectoria, su red de contactos y su conocimiento técnico viviera en Santiago durante la dictadura sin ninguna interacción con el aparato de seguridad del régimen. El pacto de silencio que rodeó la vida de Rauff en Chile no era simplemente un fenómeno comunitario. Era una estructura sostenida por intereses concretos de múltiples actores, y su desmantelamiento tardío, que llegó no a través de la justicia, sino a través del trabajo de investigadores y periodistas en los años posteriores a la muerte de Rauff, ilustra cuán profundas pueden ser las raíces de la impunidad cuando encuentra tierra fértil. ¿Qué responsabilidad moral tiene una comunidad cuando protege a un criminal de guerra por solidaridad étnica o de clase? ¿Cómo se rompe ese pacto de silencio? Santiago de Chile, mayo de 1984. Los empleados de la empresa de conservas lloran genuinamente. No saben lo que sabemos nosotros. Para ellos, se ha ido un empleador que pagaba puntual, que recordaba los nombres de sus familias, que a veces traía pastel el día del cumpleaños de algún trabajador. Están llorando a un hombre que fue real para ellos de una manera que las más de 100.000 víctimas de los Gaswagen nunca fueron. Eso es quizás la cosa más perturbadora de toda esta historia. No el horror de los crímenes en sí, que es inconmensurable, sino el hecho de que el horror y la normalidad pueden coexistir en la misma persona a lo largo de décadas, sin que la normalidad sea una máscara. Rauff fue un empresario real, fue un vecino real, fue, para quienes lo conocieron en Chile, una persona de carne y hueso, con hábitos reconocibles y relaciones auténticas, y también fue el hombre que firmó los memorandos técnicos que describían cómo matar a seres humanos con mayor eficiencia. Hannah Arendt, la filósofa que cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén para The New Yorker, introdujo en ese contexto el concepto de la banalidad del mal. Escribía sobre la capacidad de personas ordinarias para participar en crímenes extraordinarios, no a través del fanatismo ideológico, sino a través de la obediencia burocrática, la fragmentación moral y la incapacidad o negativa de pensar críticamente sobre las implicaciones de sus acciones. Eichmann, para Arendt, era aterrador no porque fuera un monstruo, sino porque era ordinario. Rauff es un caso más complejo que el de Eichmann, porque no era simplemente un ejecutor de órdenes. Era un innovador, un hombre que tomó iniciativas, que resolvió problemas, que aplicó creatividad al servicio del genocidio.
Pero la observación central de Arendt sigue siendo pertinente. La capacidad de compartimentar, de separar la identidad profesional de cualquier evaluación moral de las consecuencias de esa actividad profesional es una capacidad humana que no requiere de una psicología excepcional. Requiere solo de las condiciones correctas. Las condiciones correctas en la Alemania nazi incluyeron la deshumanización sistemática del otro a través de décadas de propaganda, la estructura jerárquica que distribuía la responsabilidad hasta hacerla invisible para cada individuo, la recompensa material y social para quienes participaban y la ausencia de consecuencias para quienes lo hacían. Todas esas condiciones pueden reproducirse en grados variables en otros contextos. Es por eso que la historia de Rauf no es solo historia. Es una advertencia con aplicación presente. El legado más inmediato de casos como el de Rauf fue la evolución del sistema internacional de justicia penal. La frustración generada por la impunidad de cientos de criminales de guerra nazis que vivieron y murieron libres fue una de las fuerzas impulsoras detrás de la creación de los tribunales internacionales para Yugoslavia y Ruanda en los 90, y eventualmente de la Corte Penal Internacional Permanente. Estos mecanismos no son perfectos, como lo demuestran sus propias limitaciones en el siglo XXI, pero representan un reconocimiento institucional de que la impunidad tiene costos que la comunidad internacional no puede seguir asumiendo indefinidamente. El legado de Rauf para Chile es también una historia de examen de conciencia tardío e incompleto. La transición democrática chilena después de 1990 abrió gradualmente la posibilidad de revisar algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, incluyendo las conexiones entre el régimen de Pinochet y las redes internacionales de exnazis. Pero esa revisión ha sido fragmentaria. Los archivos de la DINA no están completamente disponibles. La investigación académica sobre las redes de exnazis en Chile avanza lentamente, y la comunidad alemana chilena, que en décadas pasadas silenció lo que sabía, no ha producido un ajuste de cuentas colectivo comparable al que la sociedad alemana experimentó, imperfecta y gradualmente, a partir de los años 60. La historia de las víctimas de los Gaswagen sigue siendo, en muchos aspectos, una historia sin cierre. Las comunidades judías de Europa del Este, que fueron arrasadas por los Einsatzgruppen y los camiones de gas entre 1941 y 1943, dejaron muy pocos sobrevivientes. La reconstrucción de sus historias depende de los registros fragmentarios que sobrevivieron, de los testimonios de los pocos que escaparon y del trabajo paciente de los investigadores que continúan reconstruyendo nombres y rostros de las estadísticas. Lo que sí existe es el reconocimiento formal, inscrito en los archivos de Nuremberg, en las resoluciones de la ONU, en los libros de historia y en los memorials distribuidos por el mundo, de que lo que ocurrió fue un crimen de proporciones históricas y que las personas que lo hicieron posible, incluso cuando escaparon de la justicia formal, no escaparon del juicio de la historia. Walter Rauf escapó de los tribunales, no escapó de los registros. Su nombre está en los memorandos con su firma. Su historia está en los archivos aliados. Sus crímenes están documentados con la misma minuciosidad burocrática con que él mismo los planificó. Y esa es, en definitiva, la forma de resistencia más duradera contra la impunidad. La memoria meticulosa, sostenida en el tiempo, que se niega a aceptar que el olvido sea el último acto de esta historia. Las más de 100.000 personas que murieron en los Gaswagen de Rauf no tienen tumbas individuales. La mayoría no tiene ningún registro que haya sobrevivido, pero tienen esto, la certeza de que el hombre que diseñó el sistema para matarlos no puede, en la historia, ocultarse detrás del nombre de Walter Ramírez ni detrás de ninguna empresa de conservas de pescado. La historia sabe quién era, y nosotros también. Si esta historia te impactó, compártela. Cada vez que una historia como esta llega a una persona más, el olvido retrocede un paso. Y el olvido, en este caso, es exactamente lo que los perpetradores necesitaban para que su impunidad fuera completa. Lo que acabas de ver sobre Walter Rauf, los camiones de gas y la impunidad de décadas, tiene una raíz que comienza antes.
comienza en un campo rodeado de pinos a orillas de un lago en el norte de Alemania, donde 132.000 mujeres entraron y 92.000 nunca salieron. Ravensbrück no fue solo el lugar donde Rauf y otros perfeccionaron sus métodos. Fue el laboratorio donde el horror tomó forma sobre cuerpos femeninos, que la historia oficial tardó décadas en nombrar. Ese castigo silenciado está en el video que tienes en pantalla ahora. Es el capítulo que faltaba.